Sasha Publicidad presenta. Para Mitoteando con Sasha, yo soy Eros. Y yo soy Diana. Y somos los Otakus. Otakus. Bueno, en esta sesión vamos a platicar de una de las caricaturas o del anime, uno muy común que se llama Pokémon. Se trata de un montón de monstruos que tienen poderes mágicos y que hay ciertos entrenadores en este mundo de la edad de 10 o de 11 en que realizan una aventura empezando con un Pokémon o un monstruo chiquito que tiene poderes, y conforme van la historia pues ellos van desarrollándose como compañeros, como amigos, y o sea, demostrando su confianza entre ellos por peleas o batallas o viviendo en el mundo Pokémon. Hay en total como unos 6, ¿cómo se llaman? 6 generaciones, en que la primera es la más popular, en que llegan a más de 150 Pokémones existentes. Sin embargo, continúan agregando más Pokémones conforme va el tiempo. Uno de los personajes más reconocidos es el Ash, el que empieza con el Pokémon más famoso, que es Pikachu. Pikachu. Y tal como ¡ataque de trueno! Pero sí, hablando de estos Pokémones, pues algunos ya llevan una infancia o llevan mucha historia de su niñez conforme con esta historia, más en la primera generación. Ya en la primera generación salen los Pokémon más famosos, por decir Squirtle, Bulbasaur, Charmander, unos con los cuales muchos se pueden familiarizar. Uno de los Meowth, también del equipo de Rocket. También tenemos muchos personajes que van incluidos, por decir Misty, Brock, muchos que son muy reconocidos entre todos y podemos platicar ya en general entre la gente. Quisiera comentar de que aunque esta serie sea de niños o que tenga mucha influencia sobre nuestra infancia en el pasado, sí han pasado muchas cosas en Pokémon que hay mucho interés conforme algunos capítulos que fueron ¿cómo se dice? Bastante fuertes, censurados, o que simplemente no cayeron bajo ese género de niños, pues. O sea, sin embargo hicieron una falla o mostraron otras cosas que no deberían. Uno de estos capítulos a que yo me refiero viene de un capítulo de la segunda generación, en que sale de la tercera generación, disculpa, en que sale un Pokémon que pueda causar terremotos. Ahora, en ese entonces, ya Japón, que es donde origina la serie de Pokémon, pasó por un terremoto bastante grave y que causó mucho miedo en la gente o en ese poblado. Así que como este Pokémon causó terremotos, estaba causando mucho mal efectos o estaba causando muchas malas memorias y no le gustó a los japoneses en ese entonces. Así que lo censuraron, no salió al aire, fin de cuentas no salió. También había otro caso. Sí, había un caso muy, muy excepcional, que fue cuando el resto de los animes le empezaron a poner una leyenda de véase este programa en una habitación bien iluminada y a una distancia de 3 metros del monitor o de la televisión, simplemente porque había un Pokémon que su ataque generaba cambios rápidos de colores, lo que era el rojo. Creo y que el este Pokémon verde. se llama Porygon. Algunos que lo conozcan. Bueno, ese es el nombre. Y resulta que su ataque, además de que combinar los colores a los niños, les provocó epilepsia. Así que técnicamente empezaron a censurar todo ese capítulo. Aquí en México incluso no se llegó a pasar. Y fue entonces cuando empezaron a calumniarse de que Pokémon era del diablo y satánico y todo eso. Cosa que no tiene nada que ver, solamente eran efectos de colores. Pero si un niño los ve a una distancia cercana a la televisión en
en algo así, obviamente va a provocar una pequeña ataque de epilepsia. Y este es uno de los mitos de los que llegó a pasar y fue algo muy fuerte, que incluso fue, ya no lo pusieron que fuera específicamente para niños, sino para un público un poco más adulto, y también por unas cuantas escenas que mostraron. También para uno de los últimos capítulos que fue censurados o que no fueron salidos al aire, fue un capítulo en particular de la primera generación también, en que el chavo del equipo Rocket siempre anda tratando de encontrar una forma de capturar a Pikachu, y siempre usa disfraces, se disfraza y todo eso. Y tomando en cuenta lo que es la diversidad sexual, como que sí, o sea, James muestra características homosexuales de cierta forma, utilizando la rosa, su forma de platicar, y también de cierta forma su relación que tiene con Jessie. Pero en este capítulo, tratando de encontrar una forma de capturar a Pikachu, James se vistió de mujer, pero en bikini. Lo que tuvo que implementar, que tuvo que ponerse unas falsas boobies, en que se demostraba todo el cuerpo femenino. Hasta en el bikini se mostró que, bueno, no se mostraba ningún aspecto masculino, más que su cara. Así que fue algo súper impactante por parte de esta serie. Tomando en cuenta de que era dirigido a niños. Pero aún así todavía tomaron en cuenta de que era algo medio extremadamente raro. Por lo mismo no lo mostraron, no lo sacaron al aire y fue censurado. Muchos se pueden relacionar con Pokémon por el hecho de que fueron creados para una serie, pero también se mostraron mucho en los videojuegos. Muchos de los niños empezaron a coleccionar unas de, ¿cómo se llaman? De las abritas. Los tazos en que ellos querían coleccionar todos los Pokémon existentes. Antes nada más eran los 150. Si tú tienes el tazo de Ash, eres un entrenador Pokémon. Y sí, se mostró mucho en nuestra cultura, en la cultura americana, en la cultura japonesa. Eso fue uno de los aspectos de juego. Otro que salió fueron los juegos de Game Boy Advance, de Nintendo DS. Y todavía siguen saliendo hasta el Nintendo DS 3DS, que es el más actualizado hoy en día. El primer juego de Pokémon era para Nintendo 64, en que fue muy impactante y causó que desarrollaran más juegos que continuaban con esta serie. Hasta la fecha siguen saliendo nuevos juegos, por decir el Pokémon X y el Pokémon Y, que es el más actual, en que sale ya en el mes de marzo, pero no tengo mucha información acerca de eso, así que me disculpan. Una última cosa. ¿Algo que quieras agregar? Bueno, que Pokémon es una de las series un poco polémicas en cuanto a los adultos, que siempre nos han dicho que Pikachu significa 10 veces más grande que Dios, o Pokémon que significa el demonio de bolsillo. Pero sinceramente, estudiando lo que es los vocablos japoneses, no tiene absolutamente nada que ver. De hecho, demonio se dice Oni, y ahí Pokémon no tiene este vocablo, ni siquiera en kanji, no tiene nada. Así que es cierto, sí, debido al capítulo que yo dije de la que provocaba epilepsia, pero bueno, esto es un pequeño problema neuronal, porque pues obviamente si estás pegado en la televisión y pasan cambios de colores, hasta yo misma me mareo. Pero no tiene absolutamente nada que ver con el ser satánico o algo por el estilo. Simplemente es imaginación japonesa y trasladada ahí. Y hasta eso, esta es una de las pocas series, por así decirlo, que casi toda su totalidad ha sido completamente doblada al español latino. Y sigue transmitiéndose por televisión abierta, no necesitamos cable para verla. Y pues es cierto. Además de que, un dato muy curioso, Ash no es el mero protagonista. No, lo siento, no es Ash Ketchum. Nosotros le decimos Ash Ketchum.
Ash Ketchum. Exacto. Sino que el verdadero es Red, un personaje nada que ver con Ash, es un tipo súper genial. Él derrotó a la asociación de Team Rocket, ¿no? Él se encuentra más en lo que son los videojuegos en el primero y también se encuentra en lo que es el manga. Bueno, de cierta forma para decir que cuánto me gustó de Pokémon, pues yo diría que un 9, porque lleva mucho de lo que es mi infancia y me encantan los videojuegos y más los Pokémones. Pues a mí me dice un 8 porque los doblajes fueron bastante pegados a la realidad, un poco, digamos, en México, seamos sinceros, siempre va a ser con pudor, siempre va a ser censurado, pero en cuanto a la traducción y todo eso fue de lo más genial y así como dijo Eros, lleva parte de mi infancia, de hecho la sigo viendo. Bueno, Un dato curioso es que el nombre Pokémon se refiere a monstruos. Poki se refiere más a la palabra pocket, que es bolsillo. Por eso se dicen Pokémon y Pokéball, porque ellos son capturados en estas esferas para que los puedas meter en tu bolsillo y sacarlos para batallar o para conocer a otros Pokémones. En lo que son los juegos de Pokémon hay un dato curioso. No sé si saben, pero en los juegos sí se pueden reproducir los Pokémones. Ya cuando captures a un Pokémon que sea de sexo masculino y sexo femenino, van a reproducir y crear a un tercer Pokémon. Obvio que tienen más ventajas que los Pokémon que capturas en la naturaleza o en el juego. Pero ya los Pokémon que estás produciendo en tu juego por parte de los dos monstruos, pues son los hijos. O sea, es reproducción en el juego. Y sí marca lo que es un Pokémon, puede decir un Pikachu masculino y un Pikachu femenino, por el símbolo masculino y el símbolo femenino. Bueno, ya para finalizar, esto fue Yo Soy Eros. Y yo soy Diana. Para Mitoteando con Sasha. ¡Los otakus! Bueno, en esta sesión vamos a platicar de una de las caricaturas o del anime, uno muy común que se llama Pokémon. Se trata de un montón de monstruos que tienen poderes mágicos y que hay ciertos entrenadores en este mundo. Sasha Publicidad presenta. Para Mitoteando con Sasha, yo soy Eros. Y yo soy Diana. Y somos los otakus. Otakus. Y, o sea, demostrando su confianza entre ellos por peleas o batallas o viviendo en el mundo Pokémon. Hay en total como unos 6, ¿cómo se llaman? 6 generaciones, en que la primera es de la edad de 10 o de 11, en que realizan una aventura, empezando con un Pokémon o un monstruo chiquito que tiene poderes. Y conforme van la historia, pues ellos van desarrollándose como compañeros, como amigos. Y la más popular, en que llegan a más de 150 Pokémones existentes. Sin embargo, continúan agregando más Pokémones conforme va el tiempo. Uno de los personajes más